en su primer parte. Muy buenos días. Les envío un cordial saludo a quienes nos acompañan desde el auditorio 1 del edificio I, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como para quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la Maestría en Educación y Desarrollo Social. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia que lleva por título Totalitarismos significados al acecho, poder, democracia y pensamiento en tiempos de expansión global de las ultraderechas antifeministas. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en el presidium a la profesora Luz Rufín, quien se encuentra en nuestra universidad con motivo de su visita en el marco del evento Plataforma para el Diálogo, Apuestas Transdisciplinarias, Pensamiento Político Crítico y Poder desde nuestra América Abya-Yala, el Sur Global y el Mundo, que organizó el CALAS la semana pasada. Es para mí un honor recibir a la doctora Luz Rufín de la Universidad Nacional de Villa María. Bienvenida, profesora. Gracias. Y bueno, dentro de los asistentes al evento nos acompaña la doctora Elizabeth Vivero Marín, coordinadora de la maestría en estudios de género. Bienvenida. Y el doctor Ricardo Pletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social. Bienvenido. Y bueno, por supuesto, quisiera aprovechar para enviarle un afectuoso saludo a la distancia a la doctora Celia Magaña García, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, por ser el artífice de este encuentro. Ella no nos pudo acompañar ya que se encuentra convaleciente luego de sufrir una fractura, pero le deseamos una pronta recuperación. Y por supuesto, agradezco también la presencia de quienes nos acompañan esta mañana, estudiantes y público en general. Bien, pues antes de ceder el uso de la voz a nuestra invitada de honor, me voy a permitir compartir con ustedes una breve semblanza sobre su trayectoria académica. La doctora Luz tiene el grado de doctorado en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es licenciada en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María. Hasta enero de 2024 fue becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María, coordinadora académica de espacios curriculares de grado y posgrado en esta casa de estudios. Se desempeña regularmente como profesora de posgrado en diversas universidades argentinas y del exterior. Su perspectiva retoma herramientas de los estudios de gubernamentalidad, la antropología de la política, los estudios de género y la filosofía de la técnica para el abordaje de procesos políticos y de subjetivación contemporáneos. De su producción académica quisiera destacar la obra que coordinó junto con la doctora Celia Magaña, que aquí les dejo a su vista un ejemplar, y que recientemente acaba de ser publicado. Lleva por título Reconfiguración Política de América Latina, Segunda Ola Progresista, Movimientos Sociales y Ultraderecha Antifeminista, bajo el sello, por supuesto, de la UDG. Bien, pues sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a la profesora Rufini y reiterarle nuestro profundo agradecimiento por haber atendido esta invitación. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días a todas, a todos. Bueno, un agradecimiento, por supuesto, a David por acompañar esta mesa y a la doctora Celia, que, bueno, no nos puede acompañar, pero claro, fue la artífice y la potenciadora de este espacio, así que le agradecemos esta posibilidad de conversación. Bien, lo que me interesaba compartir con ustedes hoy, efectivamente es como decía David, este trabajo en función de cuyo título es Los totalitarismos tecnificados al acecho, poder, democracia y pensamiento en tiempos de la expansión global de las derechas antifeministas. Y a mí lo que me interesaba aprovechar este espacio de discusión, de conversación, para poner en diálogo con ustedes lo que podríamos decir que son 3 ideas en proceso que estoy trabajando en este momento. En primer lugar, la cuestión de que tengo la sensación o la intuición de que los trabajos de Hannah Arendt en relación a los orígenes del totalitarismo, entendiendo el totalitarismo como una forma específica de opresión política que es distinta al despotismo, a la tiranía, a las dictaduras, pueden ayudarnos a iluminar algunas dimensiones clave de los problemas de nuestro tiempo. Esa es como nuestra primera idea que vamos a desarrollar en breve. Otra idea en proceso, una segunda idea, es el hecho de que entiendo que algunas de las condiciones de lo que
Hannah Arendt llama el caldo de cultivo para los totalitarismos, algunas condiciones de emergencia de estos procesos de opresión política, no solo hoy están muy presentes, sino que además se ven profundizados y adquieren formas novedosas en el marco de la ubicua expansión de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. También vamos a conversar un poco sobre eso. Y como tercera idea en proceso para compartirles, tiene que ver ya más con lo que es nuestro propio lugar como investigadoras, como investigadores, como académicas, académicos, y ver, bueno, cuál es la manera en que se nos vuelve necesario, se nos vuelve fundamental repensar nuestro lugar, nuestra responsabilidad y nuestras propias prácticas. Serían básicamente esas tres ideas para que también me interesa, aprovechando que no somos tantos, que podamos intercambiar y conversar al respecto. En primer lugar, con respecto a la centralidad o la actualidad que a mi entender tienen algunas de las ideas de Hannah Arendt para llamarnos la atención sobre algunas dimensiones de la realidad política y social de nuestro tiempo, quiero marcar cierta idea básica o idea fuerza respecto a las nuevas extremas derechas, que como saben están adquiriendo una fuerza creciente en distintos países. Yo soy argentina y ustedes saben que el proceso político que estamos atravesando es realmente una situación muy compleja y es una especie de, entendemos como de experimentación muy extrema de lo que es el anarcocapitalismo libertario en su forma más aguda. Pero más allá de esta situación política coyuntural, ustedes saben que hay un crecimiento y una radicalización de las derechas, tanto a nivel regional, aunque no estén ocupando posiciones de gobierno, como a nivel global. Es una tendencia a la cual hay que prestarle atención. Y en este sentido entiendo que estas nuevas extremas derechas, o al menos una intuición o una idea que me parece que nos puede ayudar a pensar la cuestión, estas extremas derechas tienen un tinte totalitario en su forma de construcción, en su forma de trabajo político, podríamos decir. Y hay algunos ítems de la descripción que hace Hannah Arendt de lo que son los totalitarismos que entiendo que nos permiten, que los podemos reconocer en las extremas derechas contemporáneas. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de que muchas extremas derechas, en particular en la dimensión que hemos estado haciendo énfasis en estos días, en su dimensión o su componente antifeminista, responden o al menos dan cuenta de una característica que menciona Hannah Arendt, del hecho de que estas extremas derechas no actúan contra la ley, no son ilegales, dice ella, sino que buscan legitimidad amparándose en una ley superior a la ley positiva. Puede ser el darwinismo, las leyes de mercado, las leyes naturales. Por ejemplo, ustedes saben que el movimiento antifeminista, el conservadurismo antifeminista de las extremas derechas se ancla en una supuesta búsqueda, un supuesto retorno a la estructuración natural y deseable del mundo. En ese sentido, no es una extrema derecha que no asume ninguna legalidad, sino que busca construir su legitimidad fundándose en otros órdenes de la ley, en una ley natural, en la ley de las leyes del mercado, y estas leyes de conservadurismo cultural, por ejemplo, en lo que hace a la distribución identitaria, a los roles de género y demás. Son otro tipo de leyes que entran a jugar. Asimismo, otra característica que reconoce Hannah Arendt respecto de los totalitarismos, que entiendo que los podemos ver en estas nuevas derechas, aparece la característica, ella la nomina, la menciona como la destrucción del espacio del movimiento para la libertad. Ya estamos en una situación, entiendo que, y ahí vamos a desarrollar un poco más cuando veamos la cuestión más vinculada a las tecnologías digitales, en la cual la forma de ejercicio del poder que se lleva adelante, que se convierte en hegemónica, es una forma de ejercicio del poder ambiental, que ahí es donde vamos a hablar un poquito sobre el poder, pero entender las formas dominantes de ejercicio del poder
como un poder ambiental, un poder que lo que hace es condicionar los espacios en los que nos movemos, por ejemplo, los espacios digitales. Vamos a hablar un poquito sobre la noción de gubernamentalidad para reflexionar esto, pero sí ya no estamos hablando ni, por supuesto, del poder soberano, como tematizaría Foucault, ni el poder disciplinario, como las formas dominantes de ejercicio del poder, sino esta otra modalidad más leve, más invisible, más difícil de encontrarle un centro, de construir antagonismos, construir contrahegemonías, que implica que lo que se condiciona no es nuestras prácticas o las acciones directamente, sino el ambiente, un ambiente en el cual las opciones son cada vez más limitadas. Otro elemento que marca este tinte totalitario de las extremas derechas se vincula con la cuestión de que los totalitarismos, nos dice Hannah Arendt, no buscan en realidad infundir convicciones, sino destruir la capacidad de formar alguna convicción. Ahí hay una tendencia del pensamiento, por ejemplo, de la filosofía de la técnica, que habla, Stigler es el pensador que construye esta idea, de cómo a través del avance tecnológico hemos ido externalizando, enajenándonos cada vez de más cantidad y mayor tipo de capacidades. Nos habla de cómo con la industrialización, el saber hacer, no nos vamos a detener tanto en esto, pero el saber hacer, la capacidad de producir artesanalmente, es enajenado. Habla de un proceso de proletarización en la cual esos saberes son externados, son enajenados, y los trabajadores y trabajadoras solo empiezan a funcionar como mano de obra no especializada. Esa es una primera externalización, una primera proletarización del saber. En un segundo momento histórico, cuando se expanden las industrias culturales en la mitad del siglo XX, lo que va a decir Stigler, se genera un proceso de proletarización del saber vivir, de cuáles son los modos deseables de vivir, cuál es la forma de vida deseada, es la que dicta, a mediados del siglo XX, las industrias culturales. Las industrias culturales, el modo de vida americano, etc. Y él va a decir, las tecnologías digitales lo que hacen es proletarizar y externalizar nuestra capacidad y nuestras posibilidades de entender el mundo, nuestra posibilidad de el pensamiento teórico y la comprensión profunda del mundo. Eso es una capacidad que estamos perdiendo. En ese sentido entiendo que la tendencia o el anudamiento de estas extremas derechas con lógicas sistémicas, lógicas incluso tecnológicas, que son cada vez más adversas al pensamiento teórico, al pensamiento reflexivo, a la posibilidad de comprender y de reconstruir procesos complejos, está de alguna manera eludiendo o dificultando la capacidad de formar las propias convicciones y formar las propias perspectivas. Y por supuesto estos procesos, tanto la búsqueda de sustentar la legitimidad con leyes superiores, que no son las leyes positivas, con la destrucción de este espacio de movimiento, la limitación de nuestras posibilidades, la búsqueda de la destrucción o de la dificultad eh, para construir formas de pensamiento propio, se enraiza además en algo que es muy propio de las lógicas neoliberales contemporáneas, que es lo que, y es una de las nociones de Hannah Arendt que me parece más interesante, es la cuestión de cómo estamos en un momento histórico. Recuerden que ella escribe esto a mediados del siglo XX. Y fíjense la actualidad que tiene cuando ella habla de los problemas o los desafíos que resultan para la democracia del hecho de que estemos en sociedades en las cuales se entraman dos procesos paralelos: el aislamiento y la soledad. El aislamiento, entendiéndolo como la pérdida o la dificultad de construir lazos con otros y con otras, y la soledad, entendiéndolo como una dificultad de construir un arraigo, un lugar propio en el mundo. Estamos en un momento, para decir en la mitad del siglo XX, y me parece que no puede ser más actual al momento presente, un momento en el cual se entraman la dificultad para construir lazos con otros y con otras, el individualismo más extremado y demás, y además la sensación de irrelevancia, de no encontrar un propio lugar en el mundo, de no encontrar un espacio al que nos sintamos pertenecer.
y lo que Hannah Arendt va a decir, y que de nuevo me parece que aplica muchísimo a nuestra realidad contemporánea, es que estas experiencias de desarrollo y de aislamiento, en otro momento solían ser experiencias liminales, experiencias que ocurrían en algunos momentos clave, por ejemplo, en la vejez, donde esa sensación de soledad o de relevancia de la propia vida, del propio lugar social, empezaba a tambalearse. Bueno, esa situación ahora se expande y se vuelve omnipresente. Cada vez está más presente en cada vez mayor número de individuos. Es una experiencia cotidiana. Todo eso genera un caldo de cultivo, va a decir Canal, que es muy riesgoso y muy peligroso para pensar los procesos democráticos y que tiene efectos muy profundos y muy relevantes para nuestras sociedades. A mi entender, y esto de nuevo es como una intuición y son primeras ideas de trabajo, hay estos rasgos generan también un caldo de cultivo que puede tener efectos sociales y políticos muy complejos y tenemos que ahondar y reflexionar en ellos. Ahora, ¿cómo ahondamos, cómo reflexionamos en estas cuestiones que parecen a veces tan lejanas de lo que es los conceptos o las nociones más clásicas del pensamiento social, el pensamiento político? Bueno, ahí es cuando estamos todas quienes estamos reflexionando en estos temas, bueno, buscando generar innovaciones conceptuales, nuevas perspectivas, cruces transdisciplinarios, ya que hay un autor que publicó se llama Kuckelberg, eh, publicó un libro, no me acuerdo si fue en fin de 2023 o ya en el 2024, pero que se llama, recomiendo que le den una mirada, se llama La filosofía política de la inteligencia artificial, que trata de avanzar en ese cruce de los conceptos tradicionalmente políticos y los efectos o las nuevas perspectivas que debemos tener con respecto a esas viejas nociones en función de las transformaciones tan estructurales que están vinculadas a estos cambios tecnológicos. Básicamente, es un texto que, a mi entender, y creo que el entender del autor también no tiene grandes pretensiones, sino que busca delimitar o demarcar campos de preguntas. Y eso en sí mismo es un valor y es interesante. A mi entender, hay, al menos, y es lo que quiero compartir con ustedes hoy para que conversemos, tres grandes núcleos tres grandes temas que son los temas clave para pensar lo político y lo social en estos momentos, que deberíamos repensar, deberíamos resignificar en función de estas transformaciones que implican un anudamiento entre las extremas derechas y las transformaciones tecnológicas. Ahí es donde tenemos que resignificar estas nociones a riesgo de que no sirvan para iluminar o para comprender nada, sino que nos sirvan más que para reproducir viejos esquemas que realmente no están siendo acordes, no están siguiendo las transformaciones contemporáneas. Y esos tres conceptos, esas tres nociones que son fundamentales y que tenemos que resignificar, son, por supuesto, la democracia, el poder y la subjetividad, que son, a mi entender, los tres conceptos, las tres nociones clave de lo social y lo político que se ven atravesadas y transformadas por estos nuevos procesos. Con respecto a la democracia, decir al menos solo dos cosas y después, por supuesto, podemos conversar. Hay una cuestión que a mí me parece bien interesante que también deriva del trabajo de Hannah Arendt, que es, ella habla de el fin del espejismo o el optimismo democrático en el que estábamos inmersos y que implicaba pensar en la posibilidad de que las democracias pudiesen subsistir con una amplia masa de personas, de ciudadanos y ciudadanas que no se interesaban por lo político. En ciencia política, que es un poco mi campo más cercano, hace décadas que venimos discutiendo la cuestión de la apatía política, las dificultades para que las personas se involucren activamente en lo político, la crisis del sistema de partidos, son como temas clásicos, pero a mi entender quizás no hemos profundizado lo suficiente en los efectos tan radicales que pueden tener esos procesos. Lo que Hannah Arendt va a decir, pensamos que las democracias pueden subsistir y pueden sostenerse con cada vez un número más amplio de
personas que no se interesan por lo político, por las discusiones políticas, por las reflexiones en torno a lo político. Y eso quizás es una falacia. Y tenemos que pensar en los efectos que eso puede tener. Seguramente, estuve yo mirando, pero sabemos que incluso a nivel electoral, los índices de participación son, en Argentina el voto es obligatorio, pero tenemos un índice de participación en lo que sería la participación más superficial y más leve en la política institucional, que es apenas del 70%. Entiendo que aquí en las elecciones, las últimas elecciones en México fue del 60%. Y esto nos deja con una gran masa, un gran conjunto de ciudadanos y ciudadanas que no se sienten interpelados por lo político. ¿Podemos pensar en democracias que se sostengan en el tiempo en estas condiciones? Bueno, es algo que siento que queda ahí un poco en el tintero, pero que sí Hannah Arendt llama la atención sobre eso, porque ese amplio conjunto de personas que podríamos decir no interesadas por lo político o eso, que no están involucradas en movimientos colectivos, ni siquiera que se interesan tanto por los debates en términos políticos, bueno, también tienen ideas, tienen agencia y eventualmente pueden llegar bueno, a construir otras identificaciones, a vincularse con otros liderazgos, y bueno, pueden empezar a generarse procesos muy problemáticos y muy disruptivos, como por ejemplo en el caso argentino, que no nos vamos a focalizar ahí, pero después podemos conversar. Y por supuesto, ¿qué ocurre? Cuando hay una masa de ciudadanas y de ciudadanos tan amplia que está de alguna manera por fuera de los debates o de los clásicos debates políticos o de las reflexiones o las argumentaciones políticas, ahí es donde aparece una apertura más profunda a formas de comunicación política específica que han adquirido, por supuesto, una centralidad mucho más importante desde que aparecieron las redes sociales y todas las formas que atravesadas por estas tecnologías que hacen a la comunicación política. Fíjense que, por ejemplo, Hannah Arendt nos habla de cómo es un error pensar en que en ciertos casos, por ejemplo, en ciertas victorias electorales de candidatos de extrema derecha, no deberíamos hablar de la victoria de una propaganda mentirosa que triunfa sobre la ignorancia y la estupidez. No solo que eso es absolutamente antidemocrático y poco y subestimador de los sujetos y de la agencia de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos, sino que lo que tenemos que pensar y que tenemos que tratar de dar sentido es cómo es que triunfan esos discursos que, lejos de ser engañosos, se jactan, y dice Hannah Arendt, los futuros dirigentes en sus carreras, comienzan sus carreras jactándose de sus delitos pasados y perfilando los futuros. Y combinan, y esto lo dice literalmente, combinan la propaganda de hechos canallescos con un desprecio general por las normas sociales. Si pensamos en los líderes de las derechas y extremas derechas, el esquema es ese, no es un esquema de solapamiento o de engaño o de esconder sus intenciones, su ideología y demás. Es una exhibición desnuda de sus intenciones, sus fines, sus planes, y no es a pesar de eso, sino es por eso que consiguen apoyo, que construyen identificación. Eso es lo que necesita explicación. Y eso es lo que, a mi entender, es que a veces es el elefante en la habitación que no lo estamos pudiendo entender, no lo estamos pudiendo tematizar. ¿Cómo podemos explicar esa adhesión? Bueno, ahí hay algunas hipótesis, hay autores que que trabajan, por ejemplo, bueno, cómo estos discursos interpelan mejor la cotidianeidad de la vida de ciertos sectores que, como nos dice aquí Hannah Arendt, están muy alejadas de los tradicionales discursos políticos o las conceptualizaciones más clásicas para pensar lo político, y bueno, se sienten interpeladas por esta cuestión. Pero bueno, yo creo que hay mucho que tematizar ahí y no podemos resignar ese tema, que es un tema medular en el que está en juego la persistencia de nuestras democracias. Ahora, eso con respecto a las democracias. Luego, por supuesto, a un nivel más profundo, entiendo que tenemos que reflexionar y repensar la cuestión del poder. ¿Cómo vamos a entender el poder en esta coyuntura? ¿Qué es el poder? Y aquí es donde, por supuesto, me parece que si ya venía siendo
una cuestión que brindaba una perspectiva interesante, entiendo que ahora es ineludible que avancemos en una perspectiva del poder no estadocéntrica, que pensemos en las formas en el poder como formas de conducción de la conducta que de escala transnacional, que por supuesto se anudan y adquieren especificidades territoriales, especificidades nacionales, pero que tenemos que pensarlo en un nivel más general. Por ejemplo, cuando pensamos en los anudamientos entre los desarrollos técnicos y las extremas derechas o las formas más extractivas del capital, tenemos que pensar lógicas transnacionales que se instancian, se anudan, por supuesto, con su especificidad histórica y social en ciertos territorios, en ciertos lugares. Ahí hay una serie de categorías que podemos poner a jugar. A mí me gusta pensar en la noción Foucaultiana de gubernamentalidad como lógicas globales de ejercicio del poder que se anudan y se instancian en ciertos lugares, que es un concepto de la geografía crítica que también es interesante porque nos permite eludir la división tajante entre lo micro y lo macro, cuando pensamos el lugar como un anudamiento situado en lógicas transnacionales, que además constituye condiciones donde emerge la subjetividad y condicionan las posibilidades de acción, me parece que nos brinda a lo mejor un enfoque quizás más ajustado a las condiciones actuales del poder y de la construcción social. Pero bueno, eso como también una invitación a incorporar nuevas conceptualizaciones vinculadas al poder. A mí me gusta el concepto en particular, como les decía, de gubernamentalidad, porque también de ese concepto derivan otra serie de nociones que son interesantes, por ejemplo, la de la gubernamentalidad algorítmica, que nos invita a pensar, bueno, ¿qué características ejerce el poder cuando es un poder que es ejercido y que está atravesado por un proceso en el cual la datificación de la vida es una constante donde no tenemos, ya prácticamente no quedan cada vez menos espacios, dimensiones de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras prácticas que no estén atravesados por las tecnologías digitales a las cuales brindamos nuestros datos que luego son analizados, procesados y condicionan nuestro ambiente de acción. ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es la noción de poder que empieza a jugar ahí? Y eso es una pregunta abierta que entiendo es un campo que es muy fértil y tenemos que profundizar. Y sobre esta base, por supuesto, ¿cuál es el lugar o cuál es la forma en que deberíamos pensar nuestros procesos de construcción subjetiva? En estas condiciones, con estas formas de ejercicio del poder, ¿cuál es el lugar que queda para nuestra subjetividad? Bueno, ahí hay toda una tendencia, un conjunto de estudios. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en los ciberfeminismos como un buen campo, un campo interesante para repensar las subjetividades. Por ejemplo, si pensamos en Rosy Braidotti, nos va a plantear la necesidad de no perder en todos nuestros análisis de la democracia, del poder, de las estructuras, de las tecnologías, no tenemos que perder la noción de subjetividad y la pregunta por la subjetividad, porque entre la sujeción y la subjetivación es donde aparecen nuestras posibilidades de agencia. Si perdemos la idea de sujeto como concepto político, perdemos la posibilidad de pensar en nuestra agencia. En ese sentido, es fundamental recuperarla, pero por supuesto de una forma nueva, de una forma en la cual la pensemos, también podemos conversar más sobre eso, la pensemos articulada o entramada de otras maneras con el mundo natural, con las tecnologías, donde pensemos en la producción simpoética, como se le suele decir, de nuestras propias subjetividades, que siempre es producida con otros, pensar nuevas formas de entender nuestra subjetividad que se construyen en las condiciones del poder y la democracia que mencionábamos, pero que de todas maneras sigue teniendo posibilidades de agencia, de acción y de transformación. Es fundamental recuperar esa cuestión. Entonces, para no ser tan extensa, sí hacer como una recuperación bueno, pensamos entonces en nuestras extremas derechas que tienen un tinte totalitario, siguiendo con la perspectiva o el planteo que nos hace Hannah Arendt, que entiendo que es muy sugestivo para pensar algunas cuestiones,
Y por supuesto pensar en el condicionamiento que estas transformaciones que anudan las extremas derechas y nuevas tecnologías implican para los conceptos más clásicos del pensamiento político. Hay autores que hablan, y que a mí me parece interesante también porque sé que la UDG tiene una historia muy cercana con la experiencia chilena y con Salvador Allende. No sé si ustedes conocen la experiencia de Cybersyn. ¿Conocer? Bueno, es una experiencia muy interesante en la cual, durante el gobierno de Salvador Allende, Stafford Beer y otros próceres de lo que fueron los inicios de la computación, empezaron a trabajar en la posibilidad de incorporar las innovaciones tecnológicas más novedosas del momento, puestas al servicio del proceso político de Salvador Allende. Ese anudamiento entre las tecnologías más avanzadas y un proyecto político transformador y revolucionario es algo que hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia novedosa y que se utiliza como ejemplo para pensar cuestiones. ¿Por qué? Porque actualmente, como dicen los aceleracionistas, por ejemplo, el problema no es el avance técnico en sí mismo. El problema es que ese avance técnico, ese avance tecnológico, está anudado y está guiado por los fines propios del capitalismo transnacional y de los capitales concentrados. Lo interesante sería desacoplar esas dos dinámicas, desacoplar el desarrollo técnico de estas otras lógicas. Y eso es algo que es complejo, que es difícil, pero es el camino, porque también vemos que, como decía recién, cada vez quedan menos esferas, cada vez quedan menos dimensiones de nuestra vida que no están atravesadas por esas tecnologías. Entonces, pensar en una afuera es una ficción, es algo que realmente no tiene asidero en este momento. Pensar en salirnos por fuera, en quedarnos por fuera, si bien hay algunos intentos de ese tipo de resistencia, no es algo que se sostenga a largo plazo, ni que tenga posibilidades de expansión, pero sí lo que tiene posibilidades de expansión es pensar en producciones alternativas y producciones políticamente guiadas por otros fines, guiadas por otras intencionalidades políticas de esas tecnologías. Porque también, como dicen los aceleracionistas, y que es bien interesante, si las posibilidades de las tecnologías digitales son infinitas, son enormes y son maravillosas, pero muchas veces al estar anudados y entramadas con los fines de maximización del beneficio, las innovaciones terminan siendo pequeñeces. ¿Qué diferencia hay entre el iPhone 13 y el iPhone 16? Quizás es nada, quizás es un almacenamiento, una pequeña cámara. No son transformaciones realmente novedosas, porque siguen atadas a ese esquema. Quizás si pudiéramos avanzar en construir lo que se llama en filosofía de la tecnología, ambientes técnicos distintos, en en espacios que nos permitan construir técnica de manera diferente, guiada por otros objetivos más comunitarios, que es generar propuestas tecnopolíticas situadas desde América Latina que sean distintas, bueno, la historia sería muy diferente. Ahora, habiendo dicho esto, no quiero terminar esta pequeña presentación y abrir la conversación sin también decir alguna palabra sobre el rol que nos corresponde como investigadoras, investigadores y la responsabilidad que nos toca en estos tiempos. Y aquí es donde eh, quisiera traer, que es algo que releí hace poco, pero me parece que es bien interesante y que por supuesto se entronca y se entrama con lo que es el pensamiento crítico desde América Latina, también con el pensamiento y las teorías feministas, con la cuestión del pensamiento y la producción de conocimiento situado, pero que es la cuestión de lo que Foucault en uno de sus últimos cursos plantea como la diferencia o la tensión que se establece entre lo que se estableció históricamente, entre lo que él va a llamar la filosofía y la espiritualidad. La filosofía, le va a decir, implica o implicó en su emergencia una ruptura cartesiana entre el sujeto y la verdad. Básicamente lo que dice es que en el proceso de emergencia del campo y del pensamiento filosófico como tal, progresivamente se fue separando el proceso de construcción de sujetos del proceso del logro de la búsqueda de la verdad. Era posible empezó a ser posible
pensar en encontrar la verdad, en producir conocimiento, independientemente de generar transformaciones subjetivas. La espiritualidad, en cambio, que es una idea más clásica y más antigua, pero que también implica otro posicionamiento con respecto a la verdad y la producción de saber, implica que no es posible producir conocimiento sin que el sujeto que busca conocer se transforme también a sí mismo. Esto tiene su anclaje en que, por supuesto, los pensamientos más transformadores, las teorías más transformadoras y más revolucionarias, tienen siempre, o han tenido siempre, ese componente, aunque sea tácitamente, del imperativo de que los sujetos pongan en juego su ser mismo para lograr acceder a la verdad. Por ejemplo, el marxismo con la idea de praxis y de la puesta en tensión de las ideologías, la cuestión de la propia conciencia, el psicoanálisis también, por ejemplo, entendiendo que la transformación subjetiva es fundamental para lograr la verdad, las teorías feministas también, entendiendo que sin una transformación propia no se puede alcanzar conocimiento y verdad. Es necesario en este sentido, a mí me parece de lo más interesante, y lo dice Foucault también, avanzar en superar esta dicotomía artificialmente construida entre lo que es el trabajo o la transformación de nosotras mismas y la búsqueda de la verdad. Ahí hay algo que no podemos separar, no podemos separarlo más, menos aún en estas condiciones que estamos retratando y que vemos cuán complejas y alarmantes son. Y ahí es donde aparece un concepto que quizá lo conozcan porque es bastante famoso de Michel Foucault, que es el de la parresía, no sé si lo han oído, ¿no? Que es una noción que es una forma particular del decir y una forma particular de decir la verdad, que implica un compromiso y un coraje, una valentía, la valentía de decir algo que se entiende que debe ser dicho, aunque comprometa nuestro propio ser y comprometa nuestra propia seguridad, porque entendemos que es algo que debe ser dicho y no puede quedar por fuera. Por eso ese último curso se llama El coraje de la verdad. Entiendo que el tener el coraje de pensar cosas novedosas, de decirlas a estas cosas novedosas y distintas, de salir de los lugares comunes, de los lugares obvios, de los lugares seguros, es lo que el espíritu de los tiempos nos exige y nos demanda como intelectuales, como académicas y académicos, como profesores y profesoras. No podemos quedar anclados en viejos esquemas interpretativos en un mundo en el cual esos esquemas interpretativos ya no funcionan. Quizás nunca funcionaron del todo, pero ahora es más que evidente que no solo que no funcionan, sino que además el riesgo de seguir leyendo el mundo con esos viejos esquemas es enorme para la subsistencia del planeta, para la subsistencia de la vida, para las democracias y por supuesto para la humanidad en su conjunto y para las generaciones venideras. Todos sabemos que, y esto la veo a Anca aquí, estamos trabajando, por ejemplo, las nociones vinculadas al antropoceno y los riesgos que están asociados a estas transformaciones para la subsistencia de la vida sobre la Tierra. Bueno, entiendo que los riesgos de seguir pensando con los viejos esquemas son cada vez más profundos, que hacen que incluso llegan a poner en riesgo nuestra vida democrática y también la vida misma como tal sobre la Tierra. Así que es una invitación también a experimentar, a explorar, a discutir y como dice Foucault, a trascender el miedo, trascender el temor y tener el coraje de pensar en formas de construir la verdad y formas de transformar el mundo en el mismo proceso. Y bueno, eso es todo por ahora, lo abro a la conversación. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Rugini y dejamos abierto el micrófono para quien guste hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, compartir alguna reflexión. Solo tenemos este micrófono, pero lo podemos estar rotando. Sí. Bueno, hay dos personas. Si les parece, hacemos bloques de 3 intervenciones. Podemos comenzar por. Creo que pueden hablar de su lugar. Sí, 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 porque creo que no llega.
Muchas gracias. Damos lugar a la otra intervención. Estaba Raúl. Muchas gracias. Y hay una tercera intervención por acá adelante. Muchas gracias. Como siempre me encanta tu habilidad de relacionar temas concepcionales. Yo tengo una pregunta un poco subjetiva para ti, porque en este momento hablaste de la necesidad de ampliar la subjetividad, que también nuevos conocimientos amplian a también de pronto relacionado a lo espiritual, de un entonces quisiera preguntarles también sobre eso, podría darnos un ejemplo de cómo este tipo de contextualidad de sus condiciones de su manera siempre aplica es muy interesante, pero también conceptual con la tecnología, cómo esto está relacionado a cambios conceptuales, cómo lo relacionas con una espiritualidad propia, desarrollar conciencia en cuanto a lo científico que estamos ahí desarrollando. Bueno, muchas gracias por las intervenciones muy interesantes. Bueno, vamos en orden. En primer lugar, todos temas muy de los más afilados. Con respecto a la cuestión de la derecha y la izquierda, yo sostengo que sí nos sigue sirviendo, al menos en términos por supuesto muy generales, pero sí de pensar a la izquierda como aquel conjunto de ideas o de supuestos que buscan o están a favor de la libertad y la igualdad. Ahí me parece que hay una distinción que podemos agrupar movimientos, formas de ver el mundo, ideas, nociones que apuestan por la igualdad contra otras que refuerzan o de alguna manera están de acuerdo o buscan sostener las desigualdades, la inequidad, la injusticia. Me parece que ahí hay una distinción que nos sigue sirviendo analíticamente. Incluso luego podemos hablar, por ejemplo, de derecha y extremas derechas, que también ahí entran cuestiones más finas, pero me parece que la cuestión de la igualdad como eje diferenciador es lo que marca la diferencia, y me parece que es posible reconocer en movimientos, en acciones, en discursos, esa forma ese posicionamiento con respecto a la igualdad en la sociedad que sigue siendo relevante y nos sigue sirviendo analíticamente. Así que yo no lo desestimaría en absoluto. Ahora, con respecto a la cuestión de la soledad, que es bueno, un súper tema en las redes sociales, ahí está el tema que me parece bien interesante, que es desde
ciertas perspectivas de eso, la tecnología, la filosofía de la técnica que me gusta trabajar, asumimos una concepción que se llama farmacológica de las tecnologías, entendiendo que pueden ser estas dinámicas, estos procesos pueden ser a la vez veneno y remedio. Entonces, es en el marco de estas mismas tecnologías que, si bien se dan, como estamos viendo, procesos profundamente antidemocráticos, de aislamiento, de individualización, de perfilización sumamente dañina para las propias subjetividades, también esos mismos terrenos pueden generar la emergencia de otras lógicas, otras articulaciones. Pero para eso hace falta que se dé ese desanclaje, ese desanudamiento entre estos procesos técnicos, estos procesos tecnológicos, de las lógicas expoliadoras del capital. Si no desprendemos estas lógicas, por supuesto que los ambientes técnicos en que nos movemos van a estar siempre fortaleciendo esas lógicas. Por eso es tan importante apostar por la producción técnica situada, propia, alternativa, pero que por supuesto pueda en algún momento llegar a hacerle frente, aunque cada vez es más difícil porque tiene una lógica de concentración, que le haga frente a estas otras plataformas, a estos otros ambientes técnicos que son profundamente afines y profundamente subsidiarios a los poderes concentrados. Entonces, por ejemplo, esto que yo decía del concepto de gubernamentalidad, me parece muy interesante porque vemos que si pensamos al gobierno o al ejercicio del poder como una forma de conducción de las conductas, vemos que la gubernamentalidad algorítmica, o sea, las formas de poder que se ejercen a través de lo tecnológico, se entraman de una manera muy solidaria con las racionalidades gubernamentales, las formas de ejercicio del poder neoliberal, de extrema derecha y de economía concentrada. Se retroalimentan de una manera creciente entre sí. Entonces, mientras eso esté anudado, va a ser muy difícil. Por eso entiendo que, si bien esto que decía, si bien se pueden pensar resistencias o microacciones que siempre son valiosas y son interesantes, entiendo que eso tiene también sus límites. Y lo que generaría una transformación es poder construir formas técnicas nuevas, propias, distintas, que tengan otros fines, otros objetivos, otro modo de existencia que no profundice esa situación de soledad y de aislamiento. Así que, pero todo, por supuesto, en el marco de los ambientes digitales, porque esto que a veces nos sale pensar del sentido común de una cosa es la realidad, otra cosa es lo digital o los ambientes técnicos y virtuales, pues eso no existe. Es como dice Floridi, que es otro autor, estamos no hay ni online ni offline, hay online. Está todo mezclado en medio. Entonces los terrenos, los territorios son a la vez físicos y digitales. Por eso es tan problemático que nos ha pasado, por ejemplo, y que también entiendo que es un desafío para los gobiernos populares o con tendencias de izquierda o progresistas, poder apropiarse de esos espacios, que muchas veces ha sido, por lo menos en Argentina hemos tenido esa experiencia, que ha sido subestimado el campo de lo digital o de lo virtual, diciendo, bueno, la realidad efectiva son las condiciones materiales, las condiciones de vida, las condiciones económicas, lo otro es algo accesorio, algo secundario que no es lo políticamente relevante. Bueno, a la vista está que no es así, porque quien se toma en serio esa dimensión y quien lo trabaja y pone sus lógicas políticas, las anuda con esas plataformas y con esos espacios, es evidente que tiene los mayores éxitos, al menos en términos electorales, por ejemplo. Así que esa separación nos estaría siendo una buena opción para los progresismos. Y también es una sensación el hecho de que siento que desde los progresismos es muy difícil apropiarse hasta el punto que se llega a dejar una dimensión tan relevante de la vida en manos del enemigo. Se lo cedemos. No sabemos cómo manejarlo, y ellos y como decimos, hay una solidaridad estructural entre esas dos lógicas, y además desde los progresismos o los sectores más comprometidos y de izquierda, lo soltamos, lo dejamos, y ahí quedan en manos de esas otras identidades políticas y esos otros procesos. Entonces ahí tenemos muchos desafíos, entiendo. Con respecto, bueno, otro tema de lo más interesante, la cuestión de la verdad, bueno, es todo un tema,
todos sabemos que se habla de la posverdad, de la fake news, y que el tema de la verdad está siendo una cuestión importante, ¿no? No podremos ahondar tanto, pero sí plantear al menos dos cosas. Primero, que esto es mi posición, pero por ejemplo aquí sigo a Donna Haraway, en el hecho de que si estamos todas y todos en un espacio académico, en un espacio universitario de investigación, damos por hecho que hay saberes mejores que otros. Hay saberes que, por el modo en que son producidos, por el modo en que los trabajamos, por el modo en que se construyen, están más cerca de brindarnos un mejor relato, una mejor historia sobre el mundo. Y eso tenemos que asumirlo, que no es todo lo mismo, que hay formas que las vamos a asumir y un posicionamiento también que tenemos, si no nos estaríamos en la universidad, de que hay formas de saber en las que creemos y que entendemos que es valioso conservarlos y trabajarlos en ese sentido. Ahora, por supuesto que la idea de objetividad más clásica vinculada a la verdad no se puede sostener, sino que tenemos que empezar a hablar de conocimientos situados, de objetividad encarnada, de otras formas de producir ese conocimiento válido, que no hace que sea igual a cualquier conocimiento, tiene su propia validez, pero que tampoco nos hace caer en un relativismo absoluto de que da todo lo mismo. Yo sí creo en la necesidad de recuperar la objetividad, pero una objetividad específica, situada, encarnada, colectivamente construida, pero que es objetividad al fin y al cabo, no la vamos a soltar. Y siento que no lo podemos soltar porque también hay una movida entre, por ejemplo, los negacionistas del cambio climático, que se montan sobre nuestras discusiones sobre la objetividad y el postestructuralismo en términos epistemológicos y demás, que ponen en duda esos datos. Entonces, de alguna manera, ese proceso de deconstrucción se nos ha vuelto en contra. Bueno, yo creo que el proceso de deconstrucción es necesario, por supuesto, pero es momento de iniciar un proceso de reconstrucción de una objetividad nueva con estas características, situada, encarnada, reflexiva, colectiva, pero objetividad al fin, porque tenemos que defender nuestra propia producción de saber. Así que yo soy militante de este tipo de objetividad situada y encarnada. Y lo que dice, Anne-Catherine sobre la cuestión de la espiritualidad y las formas del hacer, bueno, hay muchísimo para decir ahí. Yo creo que todas y todos sabemos que en nuestra forma de hacer cotidiano dice mucho de la manera en que encaramos estos procesos, como docentes, como investigadoras e investigadores, en relación con nuestros estudiantes, quienes damos clases. Ahí hay algo del hacer, incluso del hacer cotidiano, que no puede, eso es algo en lo que también creo mucho, en lo que podríamos decir una idea totalizante de la subjetividad. No somos uno, y eso es lo voy a tomar como que estamos en confianza, suele ser una hipocresía muy grande entre académicos o académicas en lo críticos, lo transformadores, los revolucionarios, que son sus escritos, sus posicionamientos técnicos, sus posicionamientos epistemológicos, y luego sus conductas quizás a veces individualistas, cerradas, adversas a las críticas o a las devoluciones, o subestimadoras de otras ideas o otros pensamientos. Entonces entiendo que podríamos decir en nuestro hábitus académico, también ahí hay algo que trabajar, y es lo primero que deberíamos hacer si queremos ser intelectuales críticos y comprometidos, que no separen el sujeto de la búsqueda o de la construcción de saber y de conocimiento. Entiendo que es un imperativo ético, pero también es un imperativo político, de cómo somos como compañeros, como colegas, como docentes, como investigadores, es parte de, y se va a reflejar nuestra producción de conocimiento. No lo vamos a poder separar. Entiendo que cuando nuestros procesos son más genuinos en esa dirección, más colaborativos, más cooperativos, bueno, los procesos de conocimiento son mejores, son más valiosos y son más interesantes. Así que ese es mi. Podemos seguir hablando después sobre la cuestión de la espiritualidad y demás, pero en términos de, por ejemplo, una transformación o una cuestión importante a tener siempre presente, entiendo que es esa, cómo somos en nuestro trabajo. Que muchas veces todos sabemos que hay lógica en el mundo académico. Un libro muy interesante de Raúl Rodríguez Freire, que es chileno también, se llama La condición intelectual, recomiendo, si alguien lo ha visto. Bueno, hace un análisis bien interesante de cómo esta cuestión del individualismo neoliberal, el capital humano, el emprendedorismo, el ser empresario de sí mismo,
se ha extendido y se ha fortalecido también en el campo académico, y cómo hay mucho de esas lógicas neoliberales en el campo académico. Bueno, ¿cómo vamos a estar queriendo producir transformaciones, innovaciones y demás con un sistema que, y también estamos por supuesto siempre tensionados, porque hay que subsistir en el sistema? Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre es toda una tensión, pero creo que al menos plantearlo y tener claridad sobre esas tensiones, al menos es algo, es un inicio. Estamos al menos conscientes del tema. Muchas gracias, doctora Cortina. Volvemos a abrir el micrófono por si alguien quisiera hacer alguna intervención. Sí, adelante. Quisiera preguntarte, así como a manera de cuestión mental, si estuvieran formados, ¿no?, a hacer diferencias, fotografías, realizar algunas modificaciones a los programas universitarios o al conocimiento que creas que es necesario, pero que no se le está dando en esa cuestión de la seguridad digital, que nos están analizando y que son docentes que no se están socializando o no se está dando ese aprendizaje a los más jóvenes, ¿no? ¿Qué sería asustado como algo sobre esto? Y la otra pregunta es, quisiera saber qué piensas acerca de que estamos en una situación que es urgente, pero que no acudimos a través, porque crees que como sociedad lo sabemos, pero no accionamos como deberíamos en el sentido de que es prioridad, ¿no? O sea, de vida a muerte. Entonces, ¿qué es lo que, por qué no ustedes, o sea, qué nos trae otras cosas como para no hacer un alto, una pausa de prioridad y decir, a ver, necesitamos aquí reordenar nuestras prioridades porque así depende de Sí, por ahí atrás. Muchas gracias. Sí, por acá la doctora. Sí, para un poquito ayudarlo por ustedes, la primera, a mí me gustaría saber cuál es la situación que viven los actualmente en la pudiera estar desde el punto de vista. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar de atrás para adelante. No, porque justamente en la plataforma que mencionaba David, justamente yo hablé, fue mi tema, la cuestión de las ultraderechas feministas antifeministas en Argentina y la situación actual. Entonces, eso lo tengo muy pensado, por supuesto, y muy claro, muy pensado, muy sentido también. Bueno, la situación es de un ataque a la vez material y simbólico sin precedentes, es a los feminismos y a los derechos de las mujeres y las identidades feminizadas. En cuanto a la dimensión simbólica, tenemos un presidente que niega que existan el patriarcado, la violencia de género, que insulta públicamente a las feministas, a las militantes, y por supuesto eso con todo se replica y se expande en distintos ámbitos, ya que está, digamos, la cabeza del gobierno está habilitando y propiciando esas dinámicas. Eso, por hacer esa división en términos simbólicos. Y luego en términos institucionales,
el Ministerio de las Mujeres y Diversidades fue degradado a su secretaría, hay desfinanciamiento, los programas de atención a víctimas de violencia no tienen más financiamiento, han sido despedidas las compañeras que atendían a mujeres en situación de riesgo. Es un desmantelamiento absoluto de lo que fueron las políticas de género. Incluso se prohibió el uso de lenguaje inclusivo en el Estado. Hay proyectos digamos, dar de baja las leyes o las normas que marcaban la obligatoriedad de la formación en género en el Estado y la educación sexual integral en las escuelas. Bueno, la situación es de desmantelamiento y crisis absoluta. Y a todo esto se añade el agravante de que el expresidente Alberto Fernández, que fue el último presidente, podríamos decir, del campo progresista, fue denunciado por violencia de género por su esposa. Bueno, generó que fue quien, digamos, motorizó de una manera importante también el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Entonces, eso generó también una escalada también de ataque simbólico muy fuerte en términos de la hipocresía del progresismo que dice estar a favor de las demandas feministas y demás, pero bueno, puertas adentro, esto es lo que pasa. También hay un fortalecimiento y un crecimiento exponencial de estos pseudointelectuales antifeministas de ultraderecha, tipo Agustín Laje, que se ha elevado un poco con pretensiones de intelectual orgánico de la ultraderecha en términos antifeministas, donde se niega la existencia del patriarcado, de los femicidios, de las brechas salariales. Bueno, todo un negacionismo pleno que crece con un fuerte peso en redes. La situación es devastadora. Ese sería el estado de situación. Es realmente muy terrible. También el movimiento feminista, así como el campo popular también en su conjunto, estamos teniendo grandes dificultades para rearmarnos, rearticularnos y poder generar acciones colectivas, porque es un embate tan violento, tan acelerado, que no hay manera. Incluso se genera, y también para enlazar con lo que decía Majo, se genera una situación de aturdimiento y de la aparición de 100 frentes, el frente ambiental por el incendio están devastando el país, la cuestión económica, la cuestión educativa, el cierre, el financiamiento fáctico de las universidades nacionales, del Consejo Nacional de Investigaciones, de la desaparición del ministerio, toda una situación muy drástica y muy repentina que dificulta mucho la articulación, además en un momento en que los líderes del campo popular están brillando por su ausencia. No parece, o parece estar siendo muy difícil que aparezcan liderazgos capaces de articular o cierta resistencia o cierto movimiento transformador. No está pasando. De hecho, también hay una sensación de orfandad política en algún sentido, si bien uno hace mal en estar esperando que los líderes hagan algo, pero en algún momento, bueno, dice qué pasó con los liderazgos que se construyeron durante 10 o 15 años. Bueno, no están, no operan, no aparecen, no se está rearmando algún tipo de resistencia tampoco. Es una situación muy apocalíptica en algún sentido. Pues es la falta absoluta de anclaje y un ataque virulento y permanente. Ese es el estado de situación. Claro que ha sido muy funesta, pero es realmente muy dramática la cuestión. Muy dramática la cuestión y todo parece en el retroceso más absoluto. Más absoluto con un presidente que puede decir, creo que fue en Davos que dijo, no tengo que pedir perdón por tener pene, somos todos iguales, como Dios nos hizo todos iguales, no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Cosas así, ese tipo de expresión. O sea, así es la situación. Por eso cuando hago lo de referencia a Hannah Arendt y lo de la exhibición desnuda de cuál es la perspectiva, cuál es el posicionamiento, cuáles son el carácter canallesco de la cuestión, es literal, porque se ha visto con Bolsonaro, se ha visto con Trump, pero en Argentina también está haciendo, y a mi entender, incluso de una manera mucho más expuesta,
que en los otros, inclusive que ya es bastante, me parece. Pero bueno, eso con el diagnóstico argentino. Ahora, lo que decía, bueno, que también esto de el por qué ante la gravedad de la cuestión, bueno, qué es lo que pasa que no se genera o una reacción o una articulación o algún movimiento de resistencia quizás más decidido, como decía Majo. Bueno, hay una cuestión de que esto, por supuesto, los embates de distintos frentes, de múltiples frentes, la cuestión de anestesiamiento general, podríamos decir, pero también quiero poner acá una cuestión que es interesante, y es que, ¿se acuerdan de la pandemia? Cuando filósofos y analistas políticos planteaban, bueno, quizás este parate es porque fue un parate, una situación de alerta, de decir, bueno, hay que suspender la vorágine del devenir, y bueno, si recuerdan, se dividieron las aguas ahí de un conjunto de teóricos, de filósofos, de investigadores, de investigadoras, planteaban, bueno, este parate va a llevarnos a una transformación positiva, una reconstrucción de los vínculos, una transformación, porque nos vamos a dar cuenta de la conciencia, de nuestra vulnerabilidad compartida, de la idea de comunidad. Hubo toda una corriente. Y hubo otra que decía, vamos a salir de esta situación con un fortalecimiento de las lógicas y las dinámicas funestas de vigilancia, individualizadas, con una incidencia mucho más honda y mucho más estructural de las tecnologías digitales guiadas por el capital concentrado. Hubo como